Capítulo 56. ¿De dónde le vendría la costumbre de andar siempre con piolines en los bolsillos, de juntar hilos de colores y meterlos entre las páginas de los libros, de fabricar toda clase de figuras con esas cosas y goma tragacantos? Mientras arrollaba un piolín negro al picaporte, Oliveira se preguntó si la fragilidad de los hilos no le daba algo así como una perversa satisfacción, y convino en que maybe, peut-être, y quién te dice. Lo único seguro era que los piolines y los hilos lo alegraban, que nada le parecía más aleccionante que armar, por ejemplo, un gigantesco dodecaedro transparente, tarea de muchas horas y mucha complicación, para después acercarle un fósforo y ver cómo una llamita de nada iba y venía, mientras Yequeptón se retorcía las manos y decía que era una vergüenza quemar algo tan bonito. Difícil explicarle que cuanto más frágil y perecedero el armazón, más libertad para hacerlo y deshacerlo. Los hilos le parecían a Oliveira el único material justificable para sus inventos, y solo de cuando en cuando, si lo encontraba en la calle, se animaba a usar un pedazo de alambre o algún fleje. Le gustaba que todo lo que hacía estuviera lo más lleno posible de espacio libre, y que el aire entrara y saliera, y sobre todo que saliera. Cosas parecidas le ocurrían con los libros, las mujeres y las obligaciones, y no pretendía que Yequeptón o el cardenal primado entendieran esas fiestas. Lo de arrollar un piolín negro al picaporte empezó casi un par de horas después, porque entre tanto Oliveira hizo diversas cosas en su pieza y fuera de ella. La idea de las palanganas era clásica y no se sintió en absoluto orgulloso de acatarla, pero en la oscuridad una palangana de agua en el suelo configura una serie de valores defensivos bastante sutiles. Sorpresa, tal vez terror, en todo caso la cólera ciega que sigue a la noción de haber metido un zapato de fanacal o de tonza en el agua, y la media, por si fuera poco, y que todo eso chorree agua mientras el pie completamente perturbado se agita en la media, y la media en el zapato, como una rata ahogándose, o uno de esos pobres tipos que los sultanes celosos tiraban al Bósforo dentro de una bolsa cosida, con piolín naturalmente. Todo acababa por encontrarse. Era bastante divertido que la palangana con agua y los piolines se encontraran al final del razonamiento y no al principio. Pero aquí Horacio se permitía conjeturar que el orden de los razonamientos no tenía A, que seguir el tiempo físico, el antes y el después, y B, que a lo mejor el razonamiento se había cumplido inconscientemente para llevarlo de la noción de piolín a la de palangana acuosa. En definitiva, apenas lo analizaba un poco, caía en graves sospechas de determinismo. Lo mejor era continuar parapetándose, sin hacer demasiado caso a las razones o a las preferencias. De todas maneras, ¿qué venía primero, el piolín o la palangana? Como ejecución, la palangana, pero el piolín había sido decidido antes. No valía la pena seguir preocupándose cuando estaba en juego la vida. La obtención de las palanganas era mucho más importante, y la primera media hora consistió en una cautelosa exploración que volvió con 5 palanganas, de tamaño mediano, 3 escupideras y una lata vacía de dulce de batata, todo ello agrupado bajo el rubro general de palangana. El 18, que estaba despierto, se empeñó en hacerle compañía, y Oliveira acabó por aceptar, decidido a echarlo apenas las operaciones defensivas alcanzaran cierta envergadura. Para la parte de los hilos, el 18 resultó muy útil, porque apenas lo informó sucintamente de las necesidades estratégicas, entornó sus ojos verdes de una hermosura maligna y dijo que la 6 tenía cajones llenos de hilos de colores. El único problema era que la 6 estaba en la planta baja, en el ala de Remorino, y si Remorino se despertaba, se iba a armar una de la gran flauta. El 18 sostenía además que la 6 estaba loca, lo que complicaba la incursión en su aposento. Entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna, le propuso a Oliveira que montara guardia en el pasillo mientras él se descalzaba y procedía a incautarse de los hilos. Pero a Oliveira le pareció que era ir demasiado lejos y optó por asumir personalmente la responsabilidad de meterse en la pieza de las 6 a esa hora de la noche. Era bastante divertido pensar en responsabilidad
mientras se invadía el dormitorio de una muchacha que roncaba boca arriba, expuesta a los peores contratiempos, con los bolsillos y las manos llenos de ovillos de piolín y de hilos de colores. Oliveira se quedó mirándola un momento, pero después se encogió de hombros, como para que el mono de la responsabilidad le pesara menos. Al 18, que lo esperaba en su pieza contemplando las palanganas amontonadas sobre la cama, le pareció que Oliveira no había juntado piolines en cantidad suficiente. Entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna, sostuvo que para completar eficazmente los preparativos de defensa se necesitaba una buena cantidad de rulemanes y una Hell's Pistol. La idea de los rulemanes le pareció buena a Oliveira, aunque no tenía una noción precisa de lo que pudieran ser, pero desechó de plano la Hell's Pistol. El 18 abrió sus ojos verdes de una hermosura maligna y dijo que la Hell's Pistol no era lo que el doctor se imaginaba. Decía doctor con el tono necesario para que cualquiera se diese cuenta de que lo hacía por jorobar, pero que en vista de su negativa iba a tratar de conseguir solamente los rulemanes. Oliveira lo dejó irse, esperanzado en que no volviera, porque tenía ganas de estar solo. A las 2 se iba a levantar Remorino para relevarlo y había que pensar alguna cosa. Si Remorino no lo encontraba en el pasillo, iba a venir a buscarlo a su pieza, y eso no convenía, a menos de hacer la primera prueba de las defensas a su costa. Rechazó la idea porque las defensas estaban concebidas en previsión de un determinado ataque, y Remorino iba a entrar desde un punto de vista por completo diferente. Ahora sentía cada vez más miedo, y cuando sentía el miedo miraba su reloj pulsera, y el miedo subía con la hora. Se puso a fumar, estudiando las posibilidades defensivas de la pieza, y a las 2 menos 10 fue en persona a despertar a Remorino. Le transmitió un parte que era una joya, con sutiles alteraciones de las hojas de temperatura, la hora de los calmantes y las manifestaciones sindromáticas y eupépticas de los pensionistas del primer piso, de tal manera que Remorino tendría que pasarse casi todo el tiempo ocupado con ellos, mientras los del segundo piso, según el mismo parte, dormían plácidamente, y lo único que necesitaban era que nadie los fuese a escorchar en el curso de la noche. Remorino se interesó por saber, sin muchas ganas, si esos cuidados y esos descuidos procedían de la alta autoridad del doctor Ovejero, a lo que Oliveira respondió hipócritamente con el adverbio monosilábico de afirmación adecuado a la circunstancia. Tras de lo cual se separaron amistosamente y Remorino subió bostezando un piso, mientras Oliveira subía temblando 2. Pero de ninguna manera iba a aceptar la ayuda de una Hell's Pistol, y gracias a que consentía en los rulemanes. Tuvo todavía un rato de paz, porque el 18 no llegaba y había que ir llenando las palanganas y las escupideras, disponiéndolas en una primera línea de defensa, algo más atrás de la primera barrera de hilos, todavía teórica pero ya perfectamente planeada, y ensayando las posibilidades de avance, la eventual caída de la primera línea y la eficacia de la segunda. Entre 2 palanganas, Oliveira llenó el lavatorio de agua fría y metió la cara y las manos. Se empapó el cuello y el pelo. Fumaba todo el tiempo, pero no llegaba ni a la mitad del cigarrillo y ya se iba a la ventana a tirar el pucho y encender otro. Los puchos caían sobre la rayuela y Oliveira calculaba que cada ojo brillante ardiera un momento sobre diferentes casillas. Era divertido. A esa hora le ocurría llenarse de pensamientos ajenos. Dona nobis pacem, que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, cosas así, y también de golpe le caían jirones de una materia mental, algo entre noción y sentimiento, por ejemplo, que parapetarse era la última de las torpezas, que la sola cosa insensata y por lo tanto experimentable y quizá eficaz hubiera sido atacar en vez de defenderse, asediar en vez de estar ahí temblando y fumando y esperando que el 18 volviera con los rulemanes, pero duraba poco, casi como los cigarrillos, y las manos le temblaban, y él sabía que no le quedaba más que eso, y de golpe otro recuerdo que era como una esperanza, una frase donde alguien decía que las horas del sueño y la vigilia no se habían fundido todavía en la unidad, y a eso seguía una risa que él escuchaba como si no fuera suya, y una mueca que en la que se demostraba cumplidamente que esa unidad estaba demasiado lejos, y que nada del sueño le valdría en la vigilia, o viceversa.
Atacar a Traveler como la mejor defensa era una posibilidad, pero significaba invadir lo que él sentía cada vez más como una masa negra, un territorio donde la gente estaba durmiendo y nadie esperaba en absoluto ser atacado a esa hora de la noche y por causas inexistentes en términos de masa negra. Pero mientras lo sentía así, a Oliveira le desagradaba haberlo formulado en términos de masa negra. El sentimiento era como una masa negra pero por culpa de él, y no del territorio donde dormía Traveler. Por eso era mejor no usar palabras tan negativas como masa negra y llamarlo territorio a secas, ya que uno acababa siempre llamando de alguna manera a sus sentimientos. Vale decir que frente a su pieza empezaba el territorio, y atacar el territorio era desaconsejable, puesto que los motivos del ataque dejaban de tener inteligibilidad o posibilidad de ser intuidos por parte del territorio. En cambio, si él se parapetaba en su pieza y Traveler acudía a atacarlo, nadie podría sostener que Traveler ignoraba lo que estaba haciendo, y el atacado, por su parte, estaba perfectamente al tanto y tomaba sus medidas, precauciones y rulemanes, sea lo que fueran estos últimos. Entretanto se podía estar en la ventana fumando, estudiando la disposición de las palanganas acuosas y los hilos, y pensando en la unidad tan puesta a prueba por el conflicto del territorio versus la pieza. A Oliveira le iba a doler siempre no poder hacerse ni siquiera una noción de esa unidad, que otras veces llamaban centro, y que a falta de contorno más preciso se reducía a imágenes como la de un grito negro, un kibutz del deseo, tan lejano ya ese kibutz de madrugada y vino tinto, y hasta una vida digna de ese nombre, porque lo sintió mientras tiraba el cigarrillo sobre la casilla 5. Había sido lo bastante infeliz como para poder imaginar la posibilidad de una vida digna al término de diversas indignidades minuciosamente llevadas a cabo. Nada de todo eso podía pensarse, pero en cambio se dejaba sentir en términos de contracción de estómago, territorio, respiración profunda o espasmódica, sudor en la palma de las manos, encendimiento de un cigarrillo, tirón de las tripas, sed, gritos silenciosos que reventaban como masas negras en la garganta. Siempre había alguna masa negra en ese juego. Ganas de dormir, miedo de dormir, ansiedad, la imagen de una paloma que había sido blanca, trapos de colores en el fondo de lo que podía haber sido un pasaje, cirio en lo alto de una carpa, y basta, basta, por favor. Pero era bueno haberse sentido profundamente ahí durante un tiempo inconmensurable, sin pensar nada, solamente siendo eso que estaba ahí con una tenaza prendida en el estómago. Eso contra el territorio, la vigilia contra el sueño. Pero decir vigilia contra el sueño era ya reingresar en la dialéctica, era corroborar una vez más que no había la más remota esperanza de unidad. Por eso la llegada del 18 con los rulemanes valía como un pretexto excelente para reanudar los preparativos de defensa, a las 3:20 en punto más o menos. El 18 entornó sus ojos verdes de una hermosura maligna y desató una toalla donde traía los rulemanes. Dijo que había espiado a Remorino y que Remorino tenía tanto trabajo con la 31, el 7 y la 45 que ni pensaría en subir al segundo piso. Lo más probable era que los enfermos se hubieran resistido indignados a las novedades terapéuticas que pretendía aplicarles Remorino, y el reparto de pastillas o inyecciones llevaría su buen rato. De todas maneras, a Oliveira le pareció bien no perder más tiempo, y después de indicarle al 18 que dispusiera los rulemanes de la manera más conveniente, se puso a ensayar la eficacia de las palanganas acuosas, para lo cual fue hasta el pasillo venciendo el miedo que le daba salir de la pieza y meterse en la luz violeta del pasillo, y volvió a entrar con los ojos cerrados, imaginándose Traveler, y caminando con los pies un poco hacia afuera como Traveler. Al segundo paso, aunque lo sabía, metió el zapato izquierdo en una escupidera acuosa, y al sacarlo de golpe, mandó por el aire la escupidera, que por suerte cayó sobre la cama y no hizo el menor ruido. El 18, que andaba debajo del escritorio sembrando los rulemanes, se levantó de un salto y, entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna, aconsejó un amontonamiento de rulemanes entre las dos líneas de palanganas, a fin de completar la sorpresa del agua fría con la posibilidad de un resbalón de la Madonna. Oliveira no dijo nada, pero lo dejó hacer,
y cuando hubo colocado nuevamente la escupidera acuosa en su sitio, se puso a arrollar un piolín negro en el picaporte. Este piolín lo estiró hasta el escritorio y lo ató al respaldo de la silla, colocando la silla sobre dos patas, apoyada de canto en el borde del escritorio. Bastaba querer abrir la puerta para que cayera al suelo. El 18 salió al pasillo para ensayar, y Oliveira sostuvo la silla para evitar el ruido. Empezaba a molestarle la presencia amistosa del 18, que de cuando en cuando entornaba sus ojos verdes de una hermosura maligna y quería contarle la historia de su ingreso en la clínica. Cierto que bastaba con ponerse un dedo delante de la boca para que se callara avergonzado y se quedara 5 minutos de espaldas contra la pared. Pero lo mismo, Oliveira le regaló un atado de nuevos cigarrillos y le dijo que se fuera a dormir, sin hacerse ver por remorino. «Yo me quedo con usted, doctor», dijo el 18. «No, andate. Yo me voy a defender lo más bien. Le hacía falta una self pistol, yo se lo dije. Pone ganchitos por todos lados, y es mejor para sujetar los piolines». «Yo me voy a arreglar, viejo», dijo Oliveira. «Andate a dormir. Lo mismo te agradezco». «Bueno, doctor, entonces que le vaya bonito. Chau, dormí bien. Atente a los rulemanes, mire que no fallan. Usted los deja como están y ya va a ver». «De acuerdo. Si a la final quiere la self pistol, me avisa. El 16 tiene una». «Gracias. Chau». A las 3:30 Oliveira terminó de colocar los hilos. El 18 se había llevado las palabras, o por lo menos eso de mirarse uno a otro de cuando en cuando, o alcanzarse un cigarrillo. Casi en la oscuridad, porque había envuelto la lámpara del escritorio con un pullover verde que se iba chamuscando poco a poco. Era raro hacerse la araña, yendo de un lado al otro con los hilos, de la cama a la puerta, del lavatorio al ropero, tendiendo cada vez 5 o 6 hilos y retrocediendo con mucho trabajo para no pisar los rulemanes. Al final iba a quedar acorralado entre la ventana, un lado del escritorio, colocado en la ochava de la pared a la derecha, y la cama, pegada a la pared de la izquierda. Entre la puerta y la última línea se tendían sucesivamente los hilos anunciadores, del picaporte a la silla inclinada, del picaporte al cenicero del vermut martini, puesto en el borde del lavatorio, y del picaporte a un cajón del ropero, lleno de libros y papeles, sostenido apenas por el borde. Las palanganas acuosas en forma de 2 líneas defensivas irregulares, pero orientadas en general de la pared a la izquierda a la de la derecha, o sea, desde el lavatorio al ropero la primera línea, y de los pies de la cama a las patas del escritorio la segunda línea. Quedaba apenas 1 metro libre entre la última serie de palanganas acuosas, sobre la cual se tendían múltiples hilos, y la pared donde se abría la ventana sobre el patio, 2 pisos más abajo. Sentándose en el borde del escritorio, Oliveira encendió otro cigarrillo y se puso a mirar por la ventana. En un momento dado, se sacó la camisa y la metió debajo del escritorio. Ahora ya no podía beber aunque sintiera sed. Se quedó así, en camiseta, fumando y mirando el patio, pero con la atención fija en la puerta, aunque de cuando en cuando se distraía en el momento de tirar el pucho sobre la rayuela. Tan mal no se estaba, aunque el borde del escritorio era duro y el olor a quemado del pullover le daba asco. Terminó por apagar la lámpara y poco a poco vio dibujarse una raya violeta al pie de la puerta. Es decir, que al llegar Habler, sus zapatillas de goma cortarían en 2 sitios la raya violeta, señal involuntaria de que iba a iniciarse el ataque. Cuando Habler abriera la puerta pasarían varias cosas y podrían pasar muchas otras. Las primeras eran mecánicas y fatales, dentro de la estúpida obediencia del efecto a la causa, de la silla al piolín, del picaporte a la mano, de la mano a la voluntad, de la voluntad a... Y por ahí se pasaba a las otras cosas que podrían ocurrir o no, según que el golpe de la silla en el suelo, la rotura en 5 o 6 pedazos del cenicero Martini y la caída del cajón del ropero repercutieran de una manera o de otra en Traveler y hasta en el mismo Oliveira, porque ahora, mientras encendía otro cigarrillo con el pucho del anterior y tiraba el pucho de manera que cayese en la 9ª casilla y lo veía caer en la 8ª y saltar a la 7ª, pucho de mierda,
Ahora era tal vez el momento de preguntarse qué iba a hacer cuando se abriera la puerta y medio dormitorio se fuera al quinto carajo y se oyera la sorda exclamación de Traveler, y si era una exclamación y si era sorda. En el fondo había sido un estúpido al rechazar la Hell's Pistol, porque aparte de la lámpara, que no pesaba nada, y de la silla en el rincón de la ventana, no había absolutamente el menor arsenal defensivo, y con la lámpara y la silla no iría demasiado lejos si Traveler conseguía quebrar las dos líneas de palanganas acuosas y se salvaba de patinar en los rulemanes. Pero no lo conseguiría. Toda la estrategia estaba en eso. Las armas de la defensa no podían ser de la misma naturaleza que las armas de la ofensiva. Los hilos, por ejemplo, a Traveler le iban a producir una impresión terrible cuando avanzara en la oscuridad y sintiera crecer como una sutil resistencia contra su cara en los brazos y en las piernas, y le naciera ese asco insuperable del hombre que se enreda en una tela de araña. Suponiendo que en 2 saltos arrancara todos los hilos, suponiendo que no metiera un zapato en una palangana acuosa y que no patinara en un rulemán, llegaría finalmente al sector de la ventana y, a pesar de la oscuridad, reconocería la silueta inmóvil en el borde del escritorio. Era remotamente probable que llegara hasta ahí, pero si llegaba, no cabía duda de que a Oliveira le iba a ser por completo inútil una Hell's Pistol, no tanto por el hecho de que el 18 había hablado de unos ganchitos, sino porque no iba a haber un encuentro como quizás se lo imaginara Traveler, sino una cosa totalmente distinta, algo que él era incapaz de imaginarse, pero que sabía con tanta certeza como si lo estuviera viendo o viviendo, un resbalar de la masa negra que venía de fuera contra eso que él sabía sin saber, un desencuentro incalculable entre la masa negra Traveler y eso ahí en el escritorio fumando. Algo como la vigilia contra el sueño, las horas del sueño y la vigilia, había dicho alguien algún día, no se habían fundido todavía en la unidad. Pero decir vigilia contra sueño era admitir hasta el final que no existía esperanza alguna de unidad. En cambio, podía suceder que la llegada de Traveler fuera como un punto extremo desde el cual intentar una vez más el salto de lo uno en lo otro y a la vez de lo otro en lo uno. Pero precisamente ese salto sería lo contrario de un choque. Oliveira estaba seguro de que el territorio de Traveler no podía llegar hasta él, aunque le cayera encima, lo golpeara, le arrancase la camisa a tirones, le escupiera en los ojos y en la boca, le retorciera los brazos y lo tirara por la ventana. Si una Hell's Pistol era por completo ineficaz contra el territorio, puesto que según el 18 venía a ser una abrochadora o algo por el estilo, ¿qué valor podía tener un cuchillo Traveler o un puñetazo Traveler, pobres Hell's Pistol inadecuadas para salvar la insalvable distancia de un cuerpo a cuerpo, en el que un cuerpo empezaría por negar al otro, o el otro al uno? Si de hecho Traveler podría matarlo, y por algo tenía él la boca seca y las palmas de las manos le sudaban abominablemente, todo lo movía a negar esa posibilidad en un plano en que su ocurrencia de hecho no tuviera confirmación más que para el asesino. Pero mejor todavía era sentir que el asesino no era un asesino, que el territorio ni siquiera era un territorio, adelgazar y minimizar y subestimar el territorio para que de tanta zarzuela y tanto cenicero rompiéndose en el piso no quedara más que ruido y consecuencias despreciables. Si se afirmaba, luchando contra el miedo, en ese total extrañamiento con relación al territorio, la defensa era entonces el mejor de los ataques, la peor puñalada nacería del cabo y no de la hoja. Pero ¿qué se ganaba con metáforas a esa hora de la noche, cuando lo único sensatamente insensato era dejar que los ojos vigilaran la línea violácea a los pies de la puerta, esa raya termométrica del territorio? A las 4:10, Oliveira se enderezó moviendo los hombros para desentumecerse y fue a sentarse en el antepecho de la ventana. Le hacía gracia pensar que si hubiera tenido la suerte de volverse loco esa noche, la liquidación del territorio Traveler hubiera sido absoluta. Solución en nada de acuerdo con su soberbia
y su intención de resistir a cualquier forma de entrega. De todas maneras, imaginarse a Ferraguto inscribiéndolo en el registro de pacientes, poniéndole un número en la puerta y un ojo mágico para espiarlo de noche, y Talita preparándole sellos en la farmacia, pasando por el patio con mucho cuidado para no pisar la rayuela. Sin hablar de Manú, el pobre, terriblemente desconsolado de su torpeza y su absurda tentativa. Dando la espalda al patio, amacándose peligrosamente en el antepecho de la ventana, Oliveira sintió que el miedo empezaba a irse y que eso era malo. No sacaba los ojos de la raya de la luz, pero a cada respiración le entraba un contento por fin sin palabras, sin nada que ver con el territorio, y la alegría era precisamente eso, sentir cómo iba cediendo el territorio. No importaba hasta cuándo, con cada inspiración el aire caliente del mundo se reconciliaba con él, como ya había ocurrido una que otra vez en su vida. Ni siquiera le hacía falta fumar, por unos minutos había hecho la paz consigo mismo, y eso equivalía a abolir el territorio, a vencer sin batalla, y a querer dormirse por fin en el despertar, en ese filo donde la vigilia y el sueño mezclaban las primeras aguas, y descubrían que no había aguas diferentes. Pero eso era malo, naturalmente. Naturalmente todo eso tenía que verse interrumpido por la brusca interposición de dos sectores negros a media distancia de la raya de la luz violácea, y un arañar prolijito en la puerta. «Vos te la buscaste», pensó Oliveira, resbalando hasta pegarse al escritorio. La verdad es que si hubiera seguido un momento más así, me caigo de cabeza en la rayuela. Entra de una vez, Manú. Total, no existís, o no existo yo. O somos tan imbéciles que creemos en esto y nos vamos a matar, hermano. Esta vez es la vencida, no hay tu tía. Entrá nomás, repitió en voz alta. Pero la puerta no se abrió. Seguían arañando suave. A lo mejor era pura coincidencia que abajo hubiera alguien al lado de la fuente, una mujer de espaldas, con el pelo largo y los brazos caídos, absorta en la contemplación del chorrito de agua. A esa hora y con esa oscuridad, lo mismo hubiera podido ser la maga que Talita o cualquiera de las locas, hasta Pola si uno se ponía a pensarlo. Nada le impedía mirar a la mujer de espaldas, puesto que si Traveler se decidía a entrar, las defensas funcionarían automáticamente y habría tiempo de sobra para dejar de mirar el patio y hacerle frente. De todas maneras, era bastante raro que Traveler siguiera arañando la puerta, como para cerciorarse de si él estaba durmiendo. No podía ser Pola, porque Pola tenía el cuello más corto y las caderas más definidas. A menos que también por su parte hubiera puesto en pie un sistema especial de ataque. Podían ser la maga o Talita, se parecían tanto y mucho más de noche y desde un segundo piso, destinado a sacarlo de sus casillas. Por lo menos de la 1 hasta la 8, no llegaría jamás al cielo, no entraría jamás en su kibutz. ¿Qué esperás, Manú?, pensó Oliveira. ¿De qué nos sirve todo esto? Era Talita, por supuesto, que ahora miraba hacia arriba y se quedaba de nuevo inmóvil cuando él sacó el brazo desnudo por la ventana y lo movió cansadamente de un lado a otro. «Acércate, maga», dijo Oliveira. «Desde aquí sos tan parecida que se te puede cambiar el nombre». «Cerrá esa ventana, Horacio», pidió Talita. «Imposible. Hace un calor tremendo y tu marido está ahí arañando la puerta que da miedo. Es lo que llaman un conjunto de circunstancias enojosas. Pero no te preocupes. Agarrá una piedrita y ensayá de nuevo. ¿Quién te dice que es una...?» El cajón, el cenicero y la silla se estrellaron al mismo tiempo en el suelo. Agachándose un poco, Oliveira miró enceguecido el rectángulo violeta que reemplazaba a la puerta. La mancha negra moviéndose, oyó la maldición de Traveler. El ruido debía haber despertado a medio mundo. «Mirá que sos infeliz», dijo Traveler, inmóvil en la puerta. «¿Pero vos querés que el Dire nos raje a todos?» «Me estás sermoneando», le informó Oliveira a Talita. «Siempre fue como un padre para mí». «Cerra la ventana, por favor», dijo Talita. «No hay nada más necesario que una ventana abierta», dijo Oliveira. «Oílo a tu marido. Se nota que metió un pie en el agua. Seguro que tiene la cara llena de piolines, no sabe qué hacer». «La puta que te parió», decía Traveler manoteando en la oscuridad y sacándose piolines por todas partes. «Encendé la luz, carajo».
Todavía no se fue al suelo, informó Oliveira. Me están fallando los rulemanes. No te asomes así, gritó Talita levantando los brazos. De espaldas a la ventana, con la cabeza ladeada para verla y hablarle, Oliveira se inclinaba cada vez más hacia atrás. La cuca Ferraguto salía corriendo al patio, y solo en ese momento Oliveira se dio cuenta de que ya no era de noche. La bata de la cuca tenía el mismo color de las piedras del patio, de las paredes de la farmacia. Consintiéndose un reconocimiento del frente de guerra, miró hacia la oscuridad y se percató de que a pesar de sus dificultades ofensivas, Tjabler había optado por cerrar la puerta. Oyó entre maldiciones el ruido de la falleba. Así me gusta, che, dijo Oliveira, solitos en el ring, como dos hombres. Me cago en tu alma, dijo Tjabler enfurecido. Tengo una zapatilla hecha sopa, y es lo que más asco me da en el mundo. Por lo menos encendé la luz, no se ve nada. La sorpresa de cancha rayada fue algo por el estilo, dijo Oliveira. Comprenderás que no voy a sacrificar las ventajas de mi posición. Gracias que te contesto, porque ni eso debería. Yo también he ido al tiro federal, hermano. Oyó respirar pesadamente a Tjabler. Afuera se golpeaban puertas. La voz de Ferraguto se mezclaba con otras preguntas y respuestas. La silueta de Tjabler se volvía cada vez más visible. Todo sacaba número y se ponía en su lugar. 5 palanganas, 3 escupideras, decenas de rulemanes. Ya casi podían mirarse en esa luz que era como la paloma entre las manos de Loco. En fin, dijo Tjabler levantando la silla caída y sentándose sin ganas. Si me pudieras explicar un poco este quilombo. Va a ser más bien difícil, che. Hablar, vos sabés. Vos para hablar te buscás unos momentos que son para no creerlo, dijo Tjabler rabioso. Cuando no estamos a caballo en 2 tablones con 45 a la sombra, me agarrás con un pie en el agua y esos piolines asquerosos. Pero siempre en posiciones simétricas, dijo Oliveira, como 2 mellizos que juegan en un sube y baja, o simplemente como cualquiera delante del espejo. ¿No te llama la atención, doppelganger? Sin contestar, Tjabler sacó un cigarrillo del bolsillo del pijama y lo encendió. Mientras Oliveira sacaba otro y lo encendía casi al mismo tiempo. Se miraron y se dispusieron a reír. Estás completamente chiflado, dijo Tjabler. Esta vez no hay vuelta que darle. Mirá que imaginarte que yo... Deja la palabra imaginación en paz, dijo Oliveira. Limitate a observar que tomé mis precauciones, pero que vos viniste. No otro, vos, a las 4 de la mañana. Talita me dijo y me pareció, ¿pero vos realmente creés? A lo mejor en el fondo es necesario, Manu. Vos pensás que te levantaste para venir a calmarme, a darme seguridades. Si yo hubiese estado durmiendo, habría sentado sin inconveniente, como cualquiera que se acerca al espejo sin dificultades. Claro, se acerca tranquilamente al espejo con la brocha en la mano y ponele que en vez de la brocha fuera eso que tenés ahí en el pijama. Lo llevo siempre, che, dijo Tjabler indignado. ¿O te crees que estamos en un jardín de infantes aquí? Si vos andás desarmado es porque sos un inconsciente. En fin, dijo Oliveira sentándose otra vez en el borde de la ventana y saludando con la mano a Talita y a la cuca. Lo que yo creo de todo esto importa muy poco al lado de lo que tiene que ser, nos guste o no nos guste. Hace tanto que somos el mismo perro dando vueltas y vueltas para morderse la cola. No es que nos odiemos, al contrario. Hay otras cosas que nos usan para jugar el peón blanco y el peón morocho, algo por el estilo. Digamos 2 maneras, necesitadas de que la una quede abolida en la otra y viceversa. Yo no te odio, dijo Tjabler, solamente que me has acorralado a un punto en que ya no sé qué hacer. Mutatis mutandis, vos me esperaste en el puerto con algo que se parecía a un armisticio, una bandera blanca, una triste incitación al olvido. Yo tampoco te odio, hermano, pero te denuncio, y eso es lo que vos llamás acorralar. Yo estoy vivo, dijo Tjabler, mirándolo a los ojos. Estar vivo parece siempre el precio de algo, y vos no querés pagar nada, nunca lo quisiste, una especie de cátaro existencial, un puro, o César o nada, esa clase de tajos radicales. ¿Te crees que no te admiro a mi manera? ¿Te crees que no admiro que no te haya suicidado?
El verdadero doppelganger sos vos, porque estás como descarnado. Sos una voluntad en forma de veleta, ahí arriba. Quiero esto, quiero aquello, quiero el norte y el sur, y todo al mismo tiempo. Quiero a la maga, quiero a Talita, y entonces el señor se va a visitar la morgue y le planta un beso a la mujer de su mejor amigo. Todo porque se le mezclan las realidades y los recuerdos de una manera sumamente no euclidiana. Oliveira se encogió de hombros, pero miró a Habler para hacerle sentir que no era un gesto de desprecio, como para transmitirle algo de eso que en el territorio de enfrente llamaban un beso a Talita, un beso de él a la maga o a Pola, ese otro juego de espejos, como el juego de volver la cabeza hacia la ventana y mirar a la maga parada ahí al borde de la rayuela, mientras la Cuca y Remorino y Farraguto, amontonados cerca de la puerta, estaban como esperando que Habler saliera a la ventana y les anunciara que todo iba bien, y que un sello de embutal o a lo mejor un chalequito de fuerza por unas horas, hasta que el muchacho reaccionara en su viaraza. Los golpes en la puerta tampoco contribuían a facilitar la comprensión. Si por lo menos Manú fuera capaz de sentir que nada de lo que estaba pensando tenía sentido del lado de la ventana, que solo valía del lado de las palanganas y los rulemanes, y si el que golpeaba la puerta con los dos puños se quedara quieto un solo minuto, tal vez entonces... Pero no se podía hacer otra cosa que mirar a la maga tan hermosa al borde de la rayuela y desear que impulsara el tejo de una casilla a otra, de la tierra al cielo. Sumamente no euclidiana. Te esperé todo este tiempo, dijo Oliveira cansado. Comprenderás que no me iba a dejar achurar así nomás. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, Manú. Si querés una explicación de lo que pasó allá abajo, solamente que no tendrá nada que ver, y eso vos lo sabés. Lo sabés, doppelganger, lo sabés. ¿Qué te importa a vos lo del beso? Y a ella tampoco le importa nada. La cosa es entre ustedes al fin y al cabo. Abran enseguida. Se la toman en serio, dijo Habler levantándose. ¿Les abrimos? Debe ser Ovejero. ¿Por mí? Te va a querer dar una inyección. Seguro que Talita alborotó el loquero. Las mujeres son la muerte, dijo Oliveira. Ahí donde la ves, lo más modosita al lado de la rayuela. Mejor no le sabrás, Manú. ¿Estamos tan bien así? Habler fue hasta la puerta y acercó la boca a la cerradura. Manga de cretinos. ¿Por qué no se dejaban de joder con esos gritos de película de miedo? Tanto él como Oliveira estaban perfectamente y ya abrirían cuando fuera el momento. Harían mejor en preparar café para todo el mundo. En esa clínica no se podía vivir. Era bastante audible que Farraguto no estaba nada convencido, pero la voz de Ovejero se le superpuso como un sabio ronroneo persistente, y al final dejaron la puerta en paz. Por el momento la única señal de inquietud era la gente en el patio y las luces del tercer piso que se encendían y apagaban continuamente, alegre costumbre del 43. Al rato, no más Ovejero y Farraguto reaparecieron en el patio y desde ahí miraron a Oliveira, sentado en la ventana, que los saludó excusándose por estar en camiseta. El 18 se había acercado a Ovejero y le estaba explicando algo de la Sex Pistol, y Ovejero parecía muy interesado y miraba a Oliveira con atención profesional, como si ya no fuera su mejor contrincante de póker, cosa que a Oliveira le hizo bastante gracia. Se habían abierto casi todas las ventanas del primer piso y varios enfermos participaban con suma vivacidad en todo lo que estaba sucediendo, que no era gran cosa. La maga había levantado su brazo derecho para atraer la atención de Oliveira, como si eso fuera necesario, y le estaba pidiendo que llamara a Habler a la ventana. Oliveira le explicó de la manera más clara que eso era imposible, porque la zona de la ventana correspondía exclusivamente a su defensa, pero que tal vez se pudiera pactar una tregua. Agregó que el gesto de llamarlo levantando el brazo lo hacía pensar en actrices del pasado y sobre todo en cantantes de ópera, como Emmy Destin, Melba, Marjorie Lawrence, Mucio, Bori, y por qué no Seda Vara y Nita Nalli. Le iba soltando nombres con enorme gusto, y Talita bajaba el brazo y después lo volvía a subir suplicando. Eleonora Luz, naturalmente, Vilma Banqui, exactamente Garbo, pero claro, y una foto de Sara Bertrand, que de chico tenía pegada en un cuaderno, y la Carsavina, la Voronova, las mujeres, esos gestos eternos,
esa perpetuación del destino, aunque en ese caso no fuera posible acceder al amable pedido. Ferraguto y la Cuca vociferaban manifestaciones más bien contradictorias, cuando Ovejero, que con su cara de dormido lo escuchaba todo, les hizo seña de que se callaran para que Talita pudiera entenderse con Oliveira, operación que no sirvió de nada porque Oliveira, después de escuchar por 7ª vez el pedido de la maga, les dio la espalda y lo vieron, aunque no podían oírlo, dialogar con el invisible Traveler. Fíjate que pretenden que vos te asomes. Mirá, en todo caso déjame nada más que un segundo, puedo pasar por debajo de los piolines. Macana, che, dijo Oliveira, es la última línea de defensa. Si la quebrás, quedamos en resuelto infighting. Está bien, dijo Traveler sentándose en la silla. Seguía amontonando palabras inútiles. No son inútiles, dijo Oliveira. Si querés venir aquí, no tenés necesidad de pedirme permiso. Creo que está claro. ¿Me jurás que no te vas a tirar? Oliveira se quedó mirándolo como si Traveler fuera un panda gigante. Por fin, dijo, se destapó la olla. Ahí abajo la maga está pensando lo mismo, y yo que creía que a pesar de todo me conocían un poco. No es la maga, dijo Traveler. Sabes perfectamente que no es la maga. No es la maga, dijo Oliveira. Sé perfectamente que no es la maga. Y vos sos el abanderado, el heraldo de la rendición, de la vuelta a casa y al orden. Me empezás a dar pena, viejo. Olvídate de mí, dijo Traveler amargo. Lo que quiero es que me des tu palabra de que no vas a hacer esa idiotez. Fíjate que si me tiro, dijo Oliveira, voy a caer justo en el cielo. Pásate de este lado, Horacio, y déjame hablar con Ovejero. Yo puedo arreglar las cosas. Mañana nadie se va a acordar de esto. Lo aprendió en el manual de psiquiatría, dijo Oliveira casi admirado. Es un alumno de gran retentiva. Escucha, dijo Traveler, si no me dejas asomarme a la ventana, voy a tener que abrirles la puerta y va a ser peor. Me da igual, una cosa es que entren y otra cosa es que lleguen hasta aquí. ¿Querés decir que si tratan de agarrarte vos te vas a tirar? Puede ser que de tu lado signifique eso. Por favor, dijo Traveler dando un paso adelante. ¿No te das cuenta que es una pesadilla? Van a creer que estás loco de veras. Van a creer que realmente yo quería matarte. Oliveira se echó un poco más hacia afuera y Traveler se detuvo a la altura de la segunda línea de palanganas acuosas. Aunque había hecho volar 2 rulemanes de una patada, no siguió avanzando. Entre los alaridos de la Cuca y Talita, Oliveira se enderezó lentamente y les hizo una seña tranquilizadora. Como vencido, Traveler arrimó un poco la silla y se sentó. Volvían a golpear la puerta, menos fuerte que antes. No te rompas más la cabeza, dijo Oliveira. ¿Por qué le buscas explicaciones, viejo? La única diferencia real entre vos y yo en este momento es que yo estoy solo. Por eso lo mejor es que bajes a reunirte con los tuyos y seguimos hablando por la ventana como buenos amigos. A eso de las 8 me pienso mandar a mudar. Yequeptó quedó en esperarme con tortas fritas y mate. No estás solo, Horacio. Quisieras estar solo, por pura vanidad, por hacerte el maldoror porteño. Hablabas de un doppelganger, ¿no? Ya ves que alguien te sigue, que alguien es como vos, aunque esté del otro lado de tus condenados piolines. Es una lástima, dijo Oliveira, que te hagas una idea tan pacata de la vanidad. Ahí está el asunto. Hacerte una idea de cualquier cosa, cueste lo que cueste. ¿No sos capaz de intuir un solo segundo que esto puede no ser así? Ponele que lo piense. Lo mismo estás amacándote al lado de la ventana abierta. Si realmente sospecharas que esto puede no ser así, si realmente llegaras al corazón del Alcaucil, nadie te pide que niegues lo que estás viendo, pero si solamente fueras capaz de empujar un poquito, ¿comprendés? Con la punta del dedo. Si fuera tan fácil, dijo Traveler, si no hubiera más que colgar piolines idiotas, no digo que no hayas dado tu empujón, pero mirá los resultados. ¿Qué tienen de malo, che? Por lo menos estamos con la ventana abierta y respiramos este amanecer fabuloso. Sentí el fresco que sube a esta hora. Y abajo todo el mundo se pasea por el patio.
Es extraordinario. Están haciendo ejercicio sin saberlo. La cuca, fíjate un poco, y el lire, esa especie de marmota pegajosa, y tu mujer, que es la haraganería misma. Por tu parte, no me vas a negar que nunca estuviste tan despierto como ahora. Y cuando digo despierto me entendés, ¿verdad? Me pregunto si no será al revés, viejo. Oh, esas son las soluciones fáciles, cuentos fantásticos para analogías. Si fueras capaz de ver la cosa por el otro lado, a lo mejor ya no te querrías mover de ahí. Si te salieras del territorio, digamos de la casilla 1 a la 2, o de la 2 a la 3, es tan difícil, doppelganger. Yo me he pasado toda la noche tirando puchos y sin invocar más que la casilla 8. Todos quisiéramos el reino milenario, una especie de Arcadia donde a lo mejor se sería mucho más desdichado que aquí, porque no se trata de felicidad, doppelganger, pero donde no habría más ese juego inmundo de sustituciones que nos ocupa 50 o 60 años, y donde nos daríamos de verdad la mano, en vez de repetir el gesto del miedo y querer saber si el otro lleva un cuchillo escondido entre los dedos. Hablando de sustituciones, nada me extrañaría que vos y yo fuéramos el mismo, uno de cada lado. Como decís que soy un vanidoso, parece que me he elegido el lado más favorable, pero quién sabe, Manú. Una sola cosa sé, y es que de tu lado ya no puedo estar, todo se me rompe entre las manos. Hago cada barbaridad que es para volverse loco suponiendo que fuera tan fácil. Pero vos que estás en armonía con el territorio, no querés entender este ir y venir. Doy un empujón y me pasa algo. Entonces 5000 años de genes echados a perder me tiran para atrás y recaigo en el territorio. Chapaleo 2 semanas, 2 años, 15 años. Un día meto un dedo en la costumbre y es increíble como el dedo se hunde en la costumbre y asoma por el otro lado. Parece que voy a llegar por fin a la última casilla y de golpe una mujer se ahoga, ponele, o me da un ataque de piedad al divino botón, porque eso de la piedad... Te hablé de las sustituciones, ¿no? Qué inmundicia, Manú. Consultado a Dostoyevski para eso de las sustituciones. En fin, 5000 años me tiran otra vez para atrás y hay que volver a empezar. Por eso siento que sos mi doppelganger, porque todo el tiempo estoy yendo y viniendo de tu territorio al mío, si es que llego al mío, y en esos pasajes lastimosos me parece que vos sos mi forma que se queda ahí mirándome con lástima, sos los 5000 años de hombre amontonados en 1,70 m, mirando a ese payaso que quiere salirse de su casilla, he dicho. Déjense de joder, les gritó Habler a los que golpeaban otra vez la puerta. Che, en este loquero no se puede hablar tranquilo. Sos grande, hermano, dijo Oliveira conmovido. De todas maneras, dijo Habler acercando un poco la silla, no me vas a negar que esta vez se te está yendo la mano. Las transustanciaciones y otras hierbas están muy bien, pero tu chiste nos va a costar el empleo a todos, y yo lo siento sobre todo por Talita. Vos podrás hablar todo lo que quieras de la maga, pero a mi mujer le doy de comer yo. Tenés mucha razón, dijo Oliveira. Uno se olvida de que está empleado y esas cosas. ¿Querés que le hable a Ferraguto? Ahí está, al lado de la fuente. Discúlpame, Manú. Yo no quisiera que la maga y vos... Ahora es a propósito que le llamás la maga. No mientas, Horacio. Yo sé que es Talita, pero hace un rato era la maga. Es las dos, como nosotros. Eso se llama locura, dijo Habler. Todo se llama de alguna manera. Vos elegís y dale que va. Si me permitís, voy a atender un poco a los de afuera, porque están que no dan más. Me voy, dijo Habler levantándose. Es mejor, dijo Oliveira. Es mucho mejor que te vayas. Y desde aquí yo hablo con vos y con los otros. Es mucho mejor que te vayas y que no dobles las rodillas como lo estás haciendo, porque yo te voy a explicar exactamente lo que va a suceder. Vos, que adorás las explicaciones como todo hijo de los 5000 años. Apenas me saltés encima llevado por tu amistad y tu diagnóstico, yo me voy a hacer a un lado, porque no sé si te acordás de cuando practicaba judo con los muchachos de la calle Anchorena. Y el resultado es que vas a seguir viaje por esta ventana y te vas a hacer moco en la casilla 4, y eso si tenés suerte, porque lo más probable es que no pases de la 2. Habler lo miraba y Oliveira vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le hizo un gesto como si le acariciara el pelo desde lejos. Habler esperó todavía un segundo y después fue a la puerta y la abrió.
Apenas quiso entrar Remorino, detrás se veía a otros 2 enfermeros, lo agarró por los hombros y lo echó atrás. Déjenlo tranquilo, mandó. Va a estar bien dentro de un rato. Hay que dejarlo solo, que tanto joder. Prescindiendo del diálogo, rápidamente ascendido a tetrálogo, hexálogo y dodecálogo, Oliveira cerró los ojos y pensó que todo estaba bien así, que realmente Habler era su hermano. Oyó el golpe de la puerta al cerrarse, las voces que se alejaban. La puerta se volvió a abrir coincidiendo con sus párpados, que trabajosamente se levantaban. «Metele la falleva», dijo Habler. «No les tengo mucha confianza». «Gracias», dijo Oliveira. «Baja al patio. Talita está muy afligida». Pasó por debajo de los pocos piolines sobrevivientes y corrió la falleva. Antes de volverse a la ventana, metió la cara en el agua del lavatorio y bebió como un animal, tragando y lamiendo y resoplando. Abajo se oían las órdenes de Remorino, que mandaba a los enfermos a sus cuartos. Cuando volvió a asomarse fresco y tranquilo, vio que Habler estaba al lado de Talita y que le había pasado el brazo por la cintura. Después de lo que acababa de hacer Habler, todo era como un maravilloso sentimiento de conciliación, y no se podía violar esa armonía insensata pero vívida y presente. Ya no se la podía falsear. En el fondo Habler era lo que él hubiera debido ser, con un poco menos de maldita imaginación. Era el hombre del territorio, el incalculable error de la especie descaminada, pero cuánta hermosura en el error y en los 5000 años de territorio falso y precario, cuánta hermosura en esos ojos que se habían llenado de lágrimas y en esa voz que le había aconsejado: «Metele la falleva, no les tengo mucha confianza». Cuánto amor en ese brazo que apretaba la cintura de una mujer. A lo mejor, pensó Oliveira, mientras respondía a los gestos amistosos del doctor Ovejero y de Ferraguto, un poco menos amistosos. La única manera posible de escapar del territorio era metiéndose en él hasta las cachas. Sabía que apenas insinuara eso, una vez más eso, iba a entrever la imagen de un hombre llevando del brazo a una vieja por unas calles lluviosas y heladas. «Andá a ver», se dijo. «Andá a ver si no me habré quedado al borde, y a lo mejor había un pasaje. Manú lo hubiera encontrado, seguro, pero lo idiota es que Manú no lo buscará nunca, y yo en cambio...» «Che, Oliveira, ¿por qué no baja a tomar café?», proponía Ferraguto con visible desagrado de Ovejero. «Ya ganó la apuesta, ¿no le parece? Mírela a la cuca, está más inquieta». «No se aflija, señora», dijo Oliveira. «Usted, con su experiencia del circo, no se me va a achicar por pavadas». «Ay, Oliveira, usted y Habler son terribles», dijo la cuca. «¿Por qué no hace como dice mi esposo? Justamente yo pensaba que tomáramos café todos juntos». «Sí, che, vaya bajando», dijo Ovejero como casualmente. «Me gustaría consultarle un par de cosas sobre unos libros en francés». «De aquí se oye muy bien», dijo Oliveira. «Está bien, viejo», dijo Ovejero. «Usted baje cuando quiera. Nosotros nos vamos a desayunar». «Con medialunas fresquitas», dijo la cuca. «¿Vamos a preparar café, Talita?» «No sea idiota», dijo Talita. Y en el silencio extraordinario que siguió a su admonición, el encuentro de las miradas de Habler y de Oliveira fue como si 2 pájaros chocaran en pleno vuelo y cayeran enredados en la casilla 9, o por lo menos así lo disfrutaron los interesados. A todo esto la cuca y Ferraguto respiraban agitadamente, y al final la cuca abrió la boca para chillar. «¿Pero qué significa esa insolencia?», mientras Ferraguto sacaba pecho y miraba de arriba abajo a Habler, que a su vez miraba a su mujer con una mezcla de admiración y censura, hasta que Ovejero encontró la salida científica apropiada y dijo secamente: «Histeria matinensis jugolata. Entremos que le voy a dar unos comprimidos». A tiempo que el 18, violando las órdenes de Remorino, salía al patio para anunciar que la 31 estaba descompuesta y que llamaban por teléfono de Mar del Plata. Su expulsión violenta a cargo de Remorino ayudó a que los administradores y Ovejero evacuaran el patio sin excesiva pérdida de prestigio. «Ay, ay, ay», dijo Oliveira balanceándose en la ventana. «Y yo que creía que las farmacéuticas eran tan educadas». «¿Vos te das cuenta?», dijo Habler. «Estuvo gloriosa». «Se sacrificó por mí», dijo Oliveira. «La otra no se lo va a perdonar ni en el lecho de muerte». «Para lo que me importa», dijo Talita, «con medialunas fresquitas. Date cuenta un poco». «¿Y Ovejero entonces?», dijo Habler. «¿Libros en francés? Che, pero lo único que faltaba
era que te quisieran tentar con una banana. Me asombra que no los hayas mandado al cuerno. Era así. La armonía duraba increíblemente. No había palabras para contestar a la bondad de esos dos ahí abajo, mirándolo y hablándole desde la rayuela, porque Talita estaba parada sin darse cuenta en la casilla 3 y Habler tenía un pie metido en la 6, de manera que lo único que él podía hacer era mover un poco la mano derecha en un saludo tímido y quedarse mirando a la maga, a Manú, diciéndose que al fin y al cabo algún encuentro habría, aunque no pudiera durar más que ese instante terriblemente dulce en el que lo mejor, sin lugar a dudas, hubiera sido inclinarse apenas hacia afuera y dejarse ir. Paz, se acabó. Después de finalizar el capítulo número 56 y haberme servido una generosa taza de café, voy de la mano con Cortázar. Y la invitación para todos es que nos adelantemos ahora al capítulo número 135.